el tema que voy a compartir también estaba yo orando a Dios y eran por la madrugada y me dice, háblales de esto. Bueno, el oportuno socorro, ese es el tema. Y yo le digo, ya el tema que los hermanos que entonaron las alabanzas, pues yo ni siquiera las escuché, ni las vi cuando ensayaron, ni nada, pero las alabanzas que ellas entonaron van de acuerdo con el tema. Ahorita se van a dar cuenta. Y bueno, antes de continuar, déjenme orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para reconocer tu grandeza, tu poder y tu autoridad, para reconocer que nosotros solamente somos siervos y tendríamos que decir inútiles, porque solamente hacemos lo que tú nos dices y a veces ni hacemos todo lo que tú nos dices. Pero aquí estamos con un corazón dispuesto para servirte. Tenemos la disposición de continuar colaborando contigo en la tierra, predicando el evangelio en la calle, a los vecinos, a las vecinas, y compartiendo la palabra y alimentando a este grupo de hijos tuyos y de hijas tuyas que se reúnen en este lugar, a los del Rosario, a los de Chinconcuac, a los de Pachuca, Señor, y aún a las hermanas de Parque San Mateo se les está dando el alimento espiritual. Hoy queremos pedirte, Dios, que tú nos sigas usando y que tú nos sigas respaldando con tu Espíritu Santo, y permite que esta palabra, que creo yo que tú pusiste en mi corazón compartir, les pueda ser de bendición a tus hijos y a tus hijas, los cuales se deben de sentir muy amados, pero muy amados, y que nadie se sienta menos que nadie, porque delante de ti todos somos iguales y nos amas de la misma manera, no importando el nivel socioeconómico ni cultural. Te damos gracias por ese amor que nos muestras, Dios. Usa mi vida y permite que esta palabra pueda bendecir a tu pueblo aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Que el hablar del oportuno socorro es hablar de una de las muchas promesas proféticas que Dios nos da por medio de su palabra. Es hablar del gran amor que tiene Dios para con nosotros. Es hablar de la ayuda que recibe alguien en el momento preciso o cuando más se necesita para resolver un problema o para librarnos de algo que pone en riesgo nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, nuestra fe. En otras palabras, el oportuno socorro es la ayuda que llega a alguien que estaba pidiéndola, al ver en peligro su vida, su salud, su matrimonio, familia, su economía, su relación con Dios. Hallar el oportuno socorro es hallar la ayuda que llega después de pedirla para evitar que alguien sufra o la situación que esté viviendo se complique más. Lo quieren extorsionar a usted, le han hecho llamaditas a su negocio y le dicen: ya sabes de qué se trata y no me cuelgues porque sé dónde vives. Necesito que me deposites tanto si no quieres que te queme tu negocio. Ya sé dónde vives y conozco a tu hijas y a tus hijas y sé que están en la escuela y todo eso. ¿Quieres en cachitos a una de ellas o me depositas 100,000 en el banco? Pero hoy, ¿ha sido usted amenazado? Hay hermanas que he visitado y dicen: pastor, me están amenazando de que me quieren extorsionar y todo. Yo les cuelgo luego. Pero cuando estás pasando por peligro, cuando estás pasando por situaciones que son complicadas de resolver para ti o para nosotros, pero si tú le pides al Señor esa ayuda, ese socorro, Él te lo va a dar, porque te ama
Te ama más de lo que tú te imaginas. Nuestra hermana a la hora de moderar dice: no alcanzamos a comprender el gran amor de Dios para con nosotros. Y Dios quiere que lo comprendamos. Es tanto el amor para contigo que quiere ayudarte siempre. Pero para ello tú tienes que estar clamando siempre y poniendo en sus manos todo siempre. Hablar del oportuno socorro es hablar del gran amor de Dios para con los papás, del gran amor de Dios para con mamá, con las mamás. Es hablar del gran amor de Dios para con los hijos, para con las hijas, para con los suegros, para con las suegras, para con los abuelos o las abuelas, para con cada uno de nosotros. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El tema es un mensaje de parte de Dios para que te diga yo a ti, hermano y hermana que estás aquí, que Dios te ama mucho. Y no lo digo solamente por predicarlo, lo digo porque tengo que recordárselos una y otra vez, porque a veces se nos olvida que el amor de Dios es tan grande para contigo y para conmigo, que hasta dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de buscarle. Y cuando tú dejas de leer, dejas de orar y dejas de buscarle, pues estás prácticamente renunciando al amor de Dios y a lo que Él te quiere dar. Dice, repito, Romanos 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, el mismo verso dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hablar del oportuno socorro nos obliga a hablar de la forma en que Dios nos demostró su amor, para que no dudemos de que cuando le pidamos que nos auxilie o nos ayude o nos dé lo que necesitamos, estemos seguros que nos lo va a dar, porque nos ama. Claro está que Dios nos va a dar lo que necesitamos, pero de acuerdo a su voluntad, y lo va a hacer porque nos ama y porque es fiel a sus promesas. Si Dios promete que si tú le pides algo, si tú le pides el socorro, el auxilio, la ayuda, Él te la va a dar de acuerdo a sus promesas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que te ama y que envió a Jesús a morir en una cruz para mostrarte su amor, pues Él te puede dar todo lo que tú necesites, porque Él es fiel a sus promesas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace años, cuando me convertí a Cristo, ese fue el texto base del mensaje que dio el pastor en la iglesia donde recibí a Cristo como Señor y Salvador personal. Yo llegué desesperado, intenté algunas veces suicidarme, totalmente mal en todo, y llegué y escuché ese mensaje, y ese día entregué mi vida a Cristo, y a partir de ahí empecé a pedirle a Dios que me ayudara, que me llevara, que le pedía yo prácticamente auxilio, socorro, ayúdame, y no podía andarlo divulgando por todos lados. Pero en casa yo estuve, a partir de que me convertí a Cristo, empecé a orar y a clamar al Señor, porque fue lo primero que me enseñaron, y lloraba yo y clamaba a Él y le buscaba, y empecé a ver cómo Dios me iba respondiendo y cubriendo cada una de esas necesidades. Como les platiqué en algún tema y se los he dicho ya en varias veces, estábamos viviendo en una situación económicamente muy precaria, Adrián y su servidor, e íbamos al templo caminando, llevábamos a los niños, nos atravesábamos desde allá, desde la López Portillo, por el cerro así, hasta llegar a la esquina de Ciudad Labor, al Monte Hermón que se llama, y ahí llegábamos, a veces bien mojados, pero no queríamos dejar de buscar a Dios.
y empezamos a buscar de Dios. Y estando en esa situación, yo le decía a Dios, después de regresar del trabajo, le digo: Señor, gano muy poquito, ayúdame a salir de esto, ayúdame a salir de esto, te lo suplico. Le pedí el auxilio y el socorro, y al poco tiempo fue cuando me cambiaron de trabajo obligatoriamente. Entré en otra empresa, y en esta otra empresa Dios me sacó de la miseria. Empecé a ganar lo que gana un gerente de ventas, ya no como vendedor ni como supervisor, sino como gerente de ventas empecé a ganar, y dije: gracias, Dios. Una ocasión fuimos en un viaje, que es una gran bendición que Dios nos ha dado, en un viaje a Israel, sí, y con el guía era un judío, pero el responsable era el pastor Gilberto Rocha de Calacuaya. Y cuando llegamos al mar de la Galilea, estando en Israel, Adrián y su servidor le digo: vente. Todos se metieron al hotel porque era tarde y cansados. No, yo vi el mar de la Galilea y me acordé de todo lo que la Biblia dice que hizo Jesús ahí. Y entonces, en lugar de meterme rápido, le dije: vente, le digo a Adriana: vente, quiero hacer una oración aquí. Y ahí hice una oración al Señor. Le digo: Señor, yo quiero que si tú quieres que yo predique la palabra en este lugar, pues que se haga tu voluntad. Pero si tú quieres, yo estoy puesto. Fue todo lo que hice. En ese viaje nos dijeron que normalmente nos suben en un barco parecido a la barca que Jesús usó con sus discípulos, y nos llevan al centro del mar de la Galilea. Y normalmente, y bueno, de acuerdo al protocolo, ponen a uno de los pastores que escogen y lo ponen a predicar. A uno de entre tantos pastores. Por la mañana me dice el pastor Santos: ¿qué le parece? Le toca predicar la palabra en el mar. ¡Wow! Imagínense, ¿cuándo se me va a olvidar eso? Nadie me lo va a quitar. Hablé de las tempestades que azotaban normalmente a los barcos en ese lugar. Hablé de que Jesús caminó ahí, y cuando dudó se sumió y le pidió ayuda, el auxilio a Jesús, y Jesús lo sacó. Y así Dios saca a los pastores. Les decía yo: cuando tú pides auxilio, que los problemas están muy fuertes en tu congregación o en tu familia, y los ataques son de todos lados y de todo índole, si tú clamas en tu angustia, Dios te levanta, no te deja que te ahogues, te levanta y te saca. Hablamos de eso. Las tormentas que atacan a los pastores de sus congregaciones. Y bueno, hablé de eso. Bueno, les digo: yo pedí una bendición y Dios me la dio. ¿Por qué me la dio? ¿Porque yo el mejor que ellos? No, yo se la pedí. Y si tú le pides auxilio y socorro a Dios, Dios te lo va a dar a ti. Por eso está escrito: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará. Y nos da el Señor una parábola ahí acerca de que el hombre malo, los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Nos da la viuda y el juez injusto, y también nos habla: los hombres malos saben dar buenas dádivas a los que le piden. Cuánto y más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a quien se lo pida. ¿Por qué nos da el auxilio? ¿Por qué nos da la ayuda? Porque nos ama. Por eso dice aquí San Juan 3:16: y grábeselo, memoríceselo, porque sería triste que en un momento dado no se sepa un verso tan importante que habla acerca del amor de Dios para con usted y para conmigo. Grábeselo y tómeselo para usted mismo, porque lo sabemos compartir, pero tómalo para ti. Dios te ama, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesús Dios te da la vida eterna, pero también te da todo aquello que tú necesites. Máximo si estás en peligro o te ves amenazado por algo. Este es un verso que nos habla del amor de Dios hacia todos, y lo que tuvo que hacer Dios para que ustedes y yo seamos libres del poder del diablo y salvos de ir al infierno. Y solo los que creyeren serían salvos, y solo los que creyeren recibirían el auxilio o el socorro de Dios, o la ayuda que está pidiendo. Solo los que creyeren
después de recibir el mensaje de salvación y aceptan a Cristo, se arrepienten y aceptan a Cristo como Señor y Salvador personal, solo ellos van a recibir el auxilio y el socorro de Dios que necesitan, pidiéndolo. Hablar del oportuno socorro, repito, nos obliga a hablar de la forma en que Dios nos amó y nos ama. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1, en su primera carta, en el capítulo 4, versos 9 y 10. Por eso les dije que las alabanzas que pusieron pues les hablan, casi nos hablan del mensaje. Juan en su primera carta en el capítulo 4, versos 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la Nueva Traducción Viviente, los mismos versos dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dudar del amor de Dios solamente lo pueden hacer los que ignoran esto. Pero usted y yo nunca debe de dudar del amor de Dios que tiene Dios para con usted, mamá, Dios para con usted, papá, Dios para con usted, abuelo, abuela, Dios para con usted, joven o quien sea. Dios te ama. Hablar de esta promesa de Dios de recibir el oportuno socorro implica que hablemos de lo que Dios hizo por ustedes y por mí, y todo por amor. Y hablar del oportuno socorro implica hablar de las condiciones que Dios pone para que todo aquel que quiera recibir la ayuda o el oportuno socorro lo reciba. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 2 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios, y de acuerdo al contexto, y guardares su palabra y la pusieres en práctica. La condición para recibir las bendiciones prometidas es y será el oír y poner en práctica la palabra de Dios. Así es que si tú quieres el socorro y el auxilio de Dios, tienes que oír, leer y poner en práctica la palabra de Dios. Esa es la condición. Y en este tema, para recibir el oportuno socorro, hay que cumplir con 3 puntos, muy sencillos que ustedes se lo saben. 3 puntos. ¿Quieres el socorro de Dios? ¿Quieres la ayuda, el auxilio? ¿Quieres ver milagros de parte del Señor? Hay 3 puntos que vamos a revisar. En primer lugar, tiene que arrepentirse de sus pecados, especialmente los nuevos. Esto es para los nuevos principalmente, pero también para usted que ya conoce la palabra. En primer lugar, tiene que arrepentirse de sus pecados, porque está escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23 de la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. ¿Qué es lo que hace que el hombre y la mujer estén lejos de Dios? Aún usted conociendo la palabra, si usted tiene pecado. Por eso el Señor Jesús también dijo que cuando oráramos teníamos que pedir perdón y perdonar, aún ya conociendo la palabra, aún ya siendo hijos de Dios. Pero para los nuevos ahorita, precisamente, tiene que arrepentirse en primer lugar. Esto es lo primero que hicimos los que ya sabemos cómo recibir el oportuno socorro de parte de Dios. El arrepentirnos. Y es lo primero que deben de hacer los nuevos que quieren recibir el oportuno socorro. Arrepentirse, porque de esa manera ya no hay pecado, ya no hay nada que nos impida estar cerca de Dios y llegar a Dios para pedirle el oportuno socorro. Dice el verso que acabamos de leer que el pecado nos aleja, o de acuerdo al contexto, el pecado nos separa de Dios,
Pero una vez arrepentidos, dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos permite estar cerquitita de Dios, cerca de Dios, aunque no lo veas. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una vez que te arrepientes y pides perdón, Dios te perdona, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y puedes acercarte a Dios y estar muy cerquita de Él siempre. Cuando tú, aunque ya conozcas la palabra, tienes pecado o haces cosas que a Dios no le agradan, ese pecado te separa y te aleja de Dios. Por eso aún para los nuevos, en primer lugar, como condición para que tengan el auxilio de Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados, para los nuevos. Y para los no nuevos, no muy nuevos, antes de pedirle a Dios algo, aún siendo cristianos, tienes que revisar en qué le estás fallando a Dios. Si le estás fallando a Dios porque maltratas a la señora, si le estás pidiendo a Dios algo o le quieres pedir algo a Dios y maltratas a la señora o maltratas al marido o haces cosas que a Dios no le agradan, pues antes de pedirle el socorro y el auxilio a Dios, aún ya conociendo la palabra, tienes que pedirle perdón y luego le pides que te ayude y te envíe el auxilio y el socorro que necesitas. Repito, de acuerdo a la palabra de Dios, una vez ya arrepentidos, no hay nada que nos impida hablar con Dios, pues estamos muy cerca de Él. Entonces es el momento de pedir ese oportuno socorro, esa oportuna ayuda que necesitamos. Aunque esa ayuda requiere un milagro, para Él no hay nada imposible. El primer requisito para recibir el oportuno socorro es estar bien arrepentidos. ¿Están de acuerdo conmigo? En segundo lugar, para recibir el oportuno socorro hay que ser hijos de Dios de acuerdo a la palabra de Dios, y para ello hay que confesarlo con la boca y recibirlo en el corazón. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de que alguien se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahora ya se puede acercar a Dios, pero antes tiene que recibir a Jesucristo en su corazón, confesándolo con su boca, porque de esa manera la Biblia dice que recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. Y ahora sí, como tales podemos orar con confianza diciendo: Padre. Ahora sí le podemos decir: Padre, Dios, soy tu hijo, soy tu hija, y tú conoces lo que estoy viviendo. Quiero pedirte que escuche la oración que hago o hacemos delante de ti y danos el socorro o la ayuda que necesitamos cada quien en el nombre de Jesús. Este es un segundo requisito para los nuevos. Los ya no muy nuevos, pues ya recibieron a Cristo, ya son hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11, ¿no? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Ya como hijo de Dios, ya puedes decirle: Padre nuestro, Padre Dios, aquí estoy, escucha mi oración. Esto me recuerda, viene a mi mente cuando empezó la obra aquí. Precisamente aquí tenemos a la familia González, que al siguiente día fuimos un día y ese día recibieron a Cristo algunos de ellos, varios de ellos, y al siguiente día se les puso mal su familiar por el cual estaban orando, y al siguiente día ellos oraron pidiéndole a papá Dios que liberara a su familiar, y Dios les respondió y les liberó a su hijo, y tenían un día de haber recibido a Cristo. Esto me recuerda también a unos trabajadores de nuestro hermano Miguel Márquez Escorcia de Pachuca.
Miguel se puso mal y cayó en el piso en su oficina, y su hijo nos habló para decirnos: mi papá está poseído. Y el hijo me dice: hay 4 trabajadores aquí que lo están agarrando, cada quien dio una mano y no, está feo el asunto. Pastor, ¿qué hacemos? Pues yo le digo: pues ponle el altavoz. Y iba a decirle que se salgan los trabajadores, pero si se salían los soltaban, quién sabe qué iba a pasar ahí. Le digo: bueno, señores, estamos tratando con un asunto demoníaco, no es cualquier cosa. Así es que para que ustedes estén protegidos, tienen que arrepentirse y tienen que aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Se arrepintieron, recibieron a Cristo, y después de recibir a Cristo, ahora sí iba yo a empezar a reprender al enemigo, pero dije: no, ¿saben qué? Vamos a orar de acuerdo a Mateo 18, 19. Si 2 en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y de acuerdo a esa promesa, creo que es 19 o 20, porque no lo traigo aquí, pero sí es Mateo 18, verso 19, creo que el 19 dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y el verso 20 dice: todo cuanto si 2 en la tierra se pusieron de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Le digo: ok, vamos a orar con esta cita. Usen mis propias palabras y todos vamos a pedirle lo mismo. Ahora ustedes ya recibieron a Cristo, ya son hijos de Dios, ya le pueden pedir a Dios confiadamente el auxilio, decirle: socorro, ayúdanos. Y Dios lo va a hacer. Oramos, clamamos a Papá Dios juntos con ellos. Cuando terminamos la oración, porque le dijimos: Papá Dios, tu palabra dice que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y le dijimos: Padre, somos tus hijos, y tu palabra dice que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo, tú les vas a responder. Y lo hicimos. Al terminar la oración, el papá de este chico que me habló quedó liberado. Ellos se quedaron sorprendidos. Imagínense, eso quedó en el corazón de esos 5 hombres que estaban allá adentro, y los empleados que estaban afuera vieron el poder de Dios manifestándose. En cuanto ellos pidieron perdón y recibieron a Cristo, clamaron por el socorro, Dios les envió el socorro. ¿Por qué? Porque los ama, tanto a ellos como ama por quien se oró, ¿o no? Repito, después de que alguien se arrepiente, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Ahora ya se puede acercar a Dios, pero antes tiene que recibir a Jesucristo en su corazón, confesándolo con su boca, porque de esa manera la Biblia dice que recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. Y ahora sí, como tales podemos orar con confianza diciendo: Padre Dios, soy tu hijo y quiero pedirte que escuche la oración que hago o hacemos delante de ti, y danos el socorro o la ayuda que necesitamos, cada quien en el nombre de Jesucristo. Tal y como nuestro Señor Jesucristo dijo que oráramos o que pidiéramos el oportuno socorro o ayuda, está escrito en el Evangelio de Juan, dice el capítulo 14, verso 13 y 14: todo lo que pidierais al Padre. Una vez que uno se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, dice ahí: y todo lo que pides al Padre. ¿Padre de quién? ¿Padre de quién? ¿De todos? No. Dios es Padre de aquellos que se arrepienten y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador personal. A partir de ese momento reciben el poder de ser llamados hijos de Dios. Vuelvo a repetir, Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pides al Padre. ¿Quién se va a dirigir a Dios y decirle Padre? ¿Quién? Usted y yo. ¿Somos hijos de Dios o no? Todo lo que pides al Padre en mi nombre. ¿En nombre de quién? ¿En el nombre de San Quilmas el Petatero? ¿En el nombre ya ni les digo, porque a veces algunos me quedo sorprendido? Tiene varios años de conocer la palabra y luego se meten en un problema y dicen: Ave María Purísima.
Y lo malo es que lo suben hasta su estado. Y digo, bueno, ¿qué es cristiano? ¿O es cristino o qué? Y hasta les quiero contestar, sin pecado concebido. Vuelvo a repetir, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí le pedimos, después de que nos arrepentimos y recibimos a Cristo, ya somos hijos de Dios. ¿A quién le tenemos que pedir el socorro y el auxilio? Al Padre, a Dios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Dice el verso 14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si alguien ya está arrepentido y ya confesó con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador y lo recibió en su corazón, ahora sí puede acercarse a Dios para pedir el oportuno socorro, pero ya consciente del gran amor de Dios por cada uno de los que se acercan a Él para pedirle la ayuda o el socorro que necesita, y sin dudar. No debemos de dudar de Dios o del gran amor de Dios para con ustedes y para conmigo. Con el simple hecho de que nos acordemos que Dios envió a Jesús a morir en una cruz para darnos la salvación y la vida eterna y mostrarnos de esa manera su amor, eso es suficiente para que usted y yo no dudemos de que Dios nos va a responder y nos va a dar la ayuda o el auxilio que necesitamos. Amén. Este sería un tercer requisito: no dudar. Jesucristo dijo que todo cuanto pidamos a Dios en oración, creyendo, lo recibiremos, el oportuno socorro o la ayuda que le pidamos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 21 verso 22: y todo lo que pidéis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ya te arrepentiste, ya recibiste a Cristo, ya eres hijo de Dios, ya sabes que tienes que pedirle al Padre lo que necesitas, el socorro que necesitas, en el nombre de Jesús, y no dudar. Dice aquí, repito, Mateo 21 verso 22: y todo lo que pidéis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 verso 24, dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y ¿qué va a suceder? Y os vendrá. Es muy claro Dios al decirnos en otras palabras, y digo yo que son promesas proféticas, o sea que se van a cumplir. Dice: todo lo que pediremos orando, si no dudaremos o si creemos, lo recibiremos. Así que el requisito para recibir el oportuno socorro es creer, o sea, no dudar, como lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice: pero pida con fe. Pida con fe. ¿Cómo tenemos que pedir? Con fe. ¿A quién? A Dios. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Pida con fe. Es triste escuchar también a otros que dicen: salimos de la oración, clamamos, se le digan no va a ayudar, y ya cuando vamos saliendo allá en el patio, ay pastor, ojalá y Dios nos haya escuchado. ¿Qué? Ojalá. Ya dudó. Y apenas salimos de la oración, dice: ojalá, a ver si Dios me escuchó. Ya, eso es dudar. Cuando usted pida algo a Dios, algo a papá Dios, en el nombre de Jesús, créalo. Solamente dígale: gracias Señor, ayúdame o enséñame a esperar en ti sin dudar. Lo puede pedir, es sinceridad. Voy a volver a leer Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Lo único que impide que tú recibas la respuesta a tu necesidad es la incredulidad. No estamos hablando con cualquier persona. Estamos hablando con Dios, el Todopoderoso, el que es fiel. Su fidelidad es para siempre. Él oye la oración de cada uno de aquellos que son sus hijos y que le piden el auxilio, el socorro, y Dios se los envía. Empezábamos en el camino del Señor, tenía yo unos cuantos meses,
Y me decían los hermanos: usted pídale, ya es hijo de Dios, usted pídale a Dios en el nombre de Jesús que le ayude cuando sientas que tienes un problema. Y andaba yo, en ese entonces tenía una camioneta que a veces no le prendía una calavera de un lado o algo, y por eso me paraban los de tránsito, y andaba yo por allá por las Alamedas, por Atizapán, y venía yo ya de regreso después de haber vendido por aquellos rumbos de Villa Nicolás Romero, pasaba por Atizapán y ya me venía para Chilpan. Pero me pararon ahí en Atizapán uno de tránsito y dice: no, prende una calavera y pues va a necesitar corralón. Ay, no puede ser. Dije: oiga, por favor, no me haga eso, pues yo sé que le falla esa calavera, la puedo arreglar. Mire, yo soy cristiano, la Biblia dice esto. Y le empecé a hablar de Dios. Y el policía dice: no, a mí no me hable de Dios. Y se negó a escucharme. Y hice una oración muy breve de auxilio. Cuando estás, dices: auxilio, socorro, ayúdame, Señor. Tú sabes que estoy luchando por sacar unos cuantos centavitos para que no le falte de comer a mi familia. Y yo nomás hice una oración en el volante, me agaché el volante y dije: Dios, ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Levanté mi cara y se paró un carro último modelo a mi lado. Y bajó un señorón con un traje de esos finísimos, muy alto, él yo creo medía como 1.90. Bueno, y me dice: hola, buenas tardes, noches. ¿Le está pidiendo dinero el policía que está aquí? Le digo: no, le estoy hablando de Cristo, que es como soy cristiano. Y él dice: sí, jefe, me está hablando de Jesucristo. Y ya cuando se fue, se arrancó el carro, ya dijo el de tránsito: ya váyase, que Dios lo bendiga. También a usted, vaya. O sea, tú puedes pedir el auxilio a Dios cuantas veces te veas en peligro y cuantas veces tengas necesidad. Y si se lo pides conforme a su voluntad, Él te va a escuchar y te va a responder porque te ama. Dios me miraba como una nueva criaturita que empezaba en el camino de Dios. Pues como nueva criaturita yo clamé por su auxilio y Él me respondió una y otra, y hasta el día de hoy nos sigue respondiendo. Aunque ya no soy una criaturita en Cristo Jesús, ya soy a lo mejor una persona más madura espiritualmente, pero sigo clamando al Señor como si fuera un niño delante de Él, un niño al cual Él ama, o un viejo al cual Dios ama mucho. Nunca se olvide del gran amor que Dios tiene para con ustedes. Clamen al Señor en su angustia y Dios les va a responder, porque son hijos de Dios. Aquellos que ya están arrepentidos y tienen a Cristo son hijos de Dios. Los que no están arrepentidos y no tienen a Cristo todavía no son hijos de Dios, aunque estén aquí con nosotros. Pero Dios quiere que hoy ustedes sean hijos de Dios. Desde el momento que oramos pidiendo a Dios el oportuno socorro o la ayuda en aquello que requerimos, está prohibido dudar. Dice la palabra que duda no recibirá nada de parte de ¿quién? De Dios. Cuando oremos es mejor ser sinceros con Dios. Y si dudamos, hay que decirle: yo quiero que me des el oportuno socorro, pero me falta fe. Quiero que me ayudes a creer, Dios, y dame ese oportuno socorro, tal y como lo hizo el padre de un muchacho que estaba endemoniado y se lo llevó a Jesús para que lo liberara. Y dice el Evangelio de Marcos capítulo 9 versos 23 y 24 que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea que no creía muy poquito, pero le dijo a Dios, le dijo Jesús: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y mire lo que dijo el papá. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En otra traducción de la Biblia dice: creo poquito, pero quiero que me ayudes a creer más. Este padre fue sincero y su hijo fue liberado de los demonios que lo atormentaban. Este padre recibió el oportuno socorro o ayuda. Solo fue sincero con Jesús y le dijo: creo un poco, pero quiero que me ayudes para creer más. Y recibió el oportuno socorro, sanó a su hijo en ese momento. Tercer requisito para recibir el oportuno socorro, tanto para los ya
tenemos mucho o poco tiempo, repito, para recibir el oportuno socorro, tanto para los que ya tenemos mucho o poco tiempo, arrepentimiento. Tener a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador personal y no dudar a la hora de pedir en oración el oportuno socorro para cualquier necesidad, aunque la necesidad requiera un milagro. Para Dios no hay nada imposible. Está escrito: al que cree, todo le es posible. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Desde el principio les comenté que hablar del oportuno socorro es hablar del grande amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios, por amor a ustedes y a mí, fue capaz de enviar a su único Hijo para morir en una cruz y así pagar por los pecados de cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará el oportuno socorro, la ayuda que necesitamos? Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Es tal el amor de Dios para con todos, pero de acuerdo al tema, es tal el amor para con los que se arrepienten o se arrepintieron, para con los que confiesen o confesaron con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador y recibieron el poder de ser llamados hijos de Dios y no dudan de Él, que se pueden acercar a Él, o sea, a Dios, para pedirle el oportuno socorro o la ayuda para cualquier necesidad, aunque la ayuda sea hacerles un milagro. Él nos ama y nos puede dar lo que le pidamos o lo que necesitamos. Solo hay que acercarnos a Él y pedírselo con confianza, como lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versos 14 y 15. Dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ¿qué hace? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hoy, si estás arrepentido y ya recibiste a Cristo en tu corazón y tienes fe, te puedes acercar a Dios confiadamente. O si tienes poca fe, le puedes decir que te ayude a creer más y te dé el oportuno socorro para tus necesidades. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 16: acerquémonos, ¿cómo? Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. En conclusión, hermanos, hablar del oportuno socorro es hablar del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos lo demostró al enviar a su único Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Hablar del oportuno socorro y recibirlo es hablar de lo que tenemos que hacer hoy en día cada uno de nosotros. En primer lugar, arrepentirse en caso de ser nuevo. En segundo lugar, confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador personal y recibirlo en el corazón. En tercer lugar, no dudar. Al que cree, todo le es posible. Los que ya tienen a Cristo en su corazón y tienen fe para recibir el oportuno socorro, para recibir sanidad, para recibir un trabajo, para recibir un ascenso, para ser libres de alguna que considere maldición, para recibir un milagro. Les recuerdo, hermanos, que ya tienen mucho tiempo, que Dios los ama a todos, tal y como son, y así lo entonaron en un cantón: tal y como somos, Señor.
varones, los ama el Señor mucho. Y Dios sabe que aún ustedes como varones y padres de familia, Dios sabe que algunas veces ustedes han tenido problemas, situaciones, y a lo mejor se les olvida que Dios los ama y que Dios les quiere dar ese oportuno socorro, y Dios quiere dárselos. Los que ya tienen a Cristo en su corazón y tienen fe para recibir el oportuno socorro, para recibir sanidad, para recibir un trabajo, para recibir un ascenso, para ser libres de alguno que considere maldición, para recibir un milagro, les recuerdo nuevamente que Dios los ama. Dice Romanos 8, verso 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres ser hija de Dios? Bienvenida. Después de que te arrepientas y recibas a Cristo, te digo hermana. Si no, no te digo hermana. Aleluya, gloria al Señor. Yo les quiero animar ahí donde están. A ustedes Dios los ama. Sabe Dios lo que han estado batallando. Sabe Dios lo que han estado, las necesidades que tienes, hermana. Dios lo sabe. Te ama mucho Dios. A veces nosotros los esposos no sabemos decirle te amo mi amor. Hace unos días, no sé, pero se me salió esporádicamente, así espontáneamente. Yo vi a mi esposa que estaba un poquito como nerviosa, no sé. Le digo, mi amor, tranquila. Y que le cambia el estado de ánimo. Dije, wow, pues ya es la clave. Ves a tu esposo nervioso, dile, mi amor, tranquilo, Dios te ama. Dile a tu esposa cuando la ves así, tranquila, Dios te ama mucho y yo también. Cuando ves a tu papá, a tu mamá que tienen problemas, pa, ma, Dios los ama mucho, pa, ma. Cuando veas a tu abuela o a tu abuelo que tiene problemas y tú como hijo de Dios te acercas y le dices, abuelo, abuela, Dios te ama y Él quiere darte el oportuno socorro. Dios no quiere verte afligido, ni que te estés tronando los dedos, ni que estés pensando mal de los demás. Dios te ama. ¿O no? ¿Cómo le dirías al que tienes a tu lado? Oye, Dios te ama mucho, aunque yo no te ame. Bueno, es que si le dices que Dios le ama, tú también le tienes que decir, yo también te amo. Porque si decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, somos homicidas y el amor de Dios no está en nosotros. Dios la ama, hermana Mari. Mi hermana Marta, Dios te ama. Malinali, Dios te ama. Y a cada uno de ustedes les puedo decir personalmente, a los que conozco por su nombre, que Dios los ama. Y Dios te conoce por tu nombre y conoce todo lo que estás viviendo. Sabe lo que necesitas y Él te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo, y por amor a ti envié a mi hijo Jesús a morir en una cruz para que Él te reconcilie conmigo, y cada que pidas algo en su nombre Él lo va a hacer. Él te va a dar el oportuno socorro. Así que donde están ustedes ahí sentados, les quiero animar a que se pongan a orar en este momento. Hermana Nerea, ¿qué necesitas? Sé que el momento es difícil. Pídale a Dios que les ayude, que envíe todo el socorro que usted necesita como madre, como hermana de su hermana. Pídale usted el socorro. Cada uno de ustedes, pídale el socorro que necesitas. Si alguien ya te hace decir, auxilio, socorro, ya, ayúdame Dios, necesito que cambie esta situación, Él lo va a hacer. ¿Lo crees? Al que cree todo le es posible. Si lo crees, ponte de pie y empieza a orar mientras nuestra hermana entona ese canto, que te va a ministrar a ti, a tu corazón. Te va a ministrar amor. Te va a ministrar amor, porque Dios es amor y Dios está en medio de nosotros y Él te está ministrando ese amor que tú necesitas sentir. Dios está aquí y Dios te ama.
aún mis hermanos que están ahí atrás, Dios está aquí y Dios los ama. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes problemas, tienes necesidades, quieres que cambien tus hijos, se corrijan, quieres que tu esposa se convierta a Cristo, quieres que tu esposo se convierta a Cristo, quieres que tus nietos se conviertan a Cristo. Tú eres hija e hijo de Dios y Dios te ama. Y si Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio en propiciación por tus pecados, ¿cómo no te va a dar juntamente con él aquello que tú le pides ahora, el oportuno socorro? Por la sangre de Cordero, empieza a clamar a Dios por ese socorro que necesitas.